Hola a todos, soy Claudia Ramírez Rentería, soy endocrinóloga y el día de hoy voy a presentarles información sobre COVID-19 y obesidad que se ha generado durante la pandemia. Los humanos hemos tenido una larga relación con los genes ahorradores. El tener un fenotipo que nos permitiera ahorrar energía y sobrevivir a las hambrunas y aún así poder tener una descendencia viable que pudiera pasar nuestros genes a la siguiente generación, resulta muy útil para las personas que estuvieron vivas al final de la última era del hielo. Sin embargo, al momento de que nosotros cambiamos a un estilo de vida mucho más tranquilo y con alimentos que tienen un mayor contenido calórico, este fenotipo no parece ser tan adaptativo. Es posible que incluso actualmente nosotros estemos consumiendo una gran cantidad de energía en exceso a veces, pero no va a ser suficiente la cantidad de nutrientes críticos que vamos a estar obteniendo de estos alimentos, ya que están excesivamente procesados y no podemos tener todo lo que requerimos en caso de una emergencia o incluso sobrevivir a una hambruna, tal vez como lo harían nuestros ancestros. Sabemos ahora que no solamente es importante la cantidad de alimento que necesitamos para sobrevivir, sino también la calidad. Y lo mismo sucede con la actividad física. Sabemos que necesitamos hacerla, pero también qué tipo de actividad necesitamos tener para lograr las metas de tener no solamente cantidad, sino calidad. Estoy segura de que conocen todos ustedes esta cohorte de Holanda que sucedió durante el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes suspendieron el aporte de alimentos a este país y hubo una hambruna en el invierno de 1944. A pesar de que hubo muchas personas afectadas directamente por la hambruna, lo que nos ha generado mucha atención desde el punto de vista científico es el hecho de que existan algunas personas que nacieron precisamente en esta época y las madres dieron a luz a bebés que tenían una estatura normal, pero tenían un peso muy bajo. A pesar de que ya estos niños después de su nacimiento estuvieron creciendo en un medio ambiente normal y con alimentación regular, no alcanzaron la misma estatura que sus padres y de hecho tuvieron una mayor predisposición a la adiposidad, a tener más sobrepeso. Aún más interesante, sin embargo, es que la siguiente generación, los hijos de estos bebés que nacieron a finales de 1944, ya nacieron con una estatura baja y desarrollaron en la etapa adulta un peso que resultó en promedio 1.2 kilos mayor que la de sus padres. Pero estamos viendo que ya estos que son los nietos de esas personas que sobrevivieron a la hambruna tienen cambios muy importantes que definitivamente no pueden ser explicados por una mutación genética. Esto dio origen al estudio de la epigenética y que nos da pie a entender cómo es que el cuerpo humano y finalmente todos los seres vivos en este planeta tenemos una capacidad impresionante para adaptarnos a los cambios climáticos y a las necesidades que estamos viviendo en un periodo determinado. Finalmente, todos estos genes que han estado presentes durante cientos de miles de años, con el ambiente actual que no solamente es la dieta y el ejercicio, sino también las cuestiones sociales, culturales y todo lo que estamos viviendo incluso dentro de esta misma pandemia, hacen que los reportes actuales indiquen que más o menos un 13% de toda la población mundial puede estar clasificada ya dentro de un grado de obesidad, considerando un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Sabemos que hay algunas regiones, en especial México y Estados Unidos, en donde estos números pueden ser incluso mayores. También actualmente se ha promovido mucho la idea del respeto a las personas que tienen un exceso de peso, a la autoaceptación del cuerpo tal y como es, con la idea de que puede uno tener un cierto grado de sobrepeso, incluso obesidad, y considerarse una persona sana. Independientemente de las cuestiones personales que puedan defenderse detrás de esta posición, parecería como que en algunos casos existe una cierta protección incluso por el hecho de tener un grado de sobrepeso y obesidad, al que se llama la paradoja de la obesidad.
Esto se ha observado principalmente en pacientes con enfermedades graves como cáncer o pacientes que están en terapias intensivas, en donde la sobrevida es mejor en aquellos pacientes que se encuentran en los índices de masa corporal entre 25, 31, 32, que serían considerados realmente como sobrepeso, no como un peso normal. De hecho, las personas con peso normal y con peso bajo, así como las personas con pesos muy altos, tienden a tener menores sobrevidas o peores mortalidades. Esto nos llama mucho la atención, especialmente en COVID, sería muy interesante saberlo, puesto que no sabemos si solamente se trata de un sesgo en el que estamos viendo que sobreviven las personas que tienen sobrepeso y un cierto grado de obesidad solamente porque no tienen comorbilidades, las personas a las que llamamos obesos metabólicamente sanos, o si hay algunos otros factores que en realidad nos estén confiriendo un cierto grado de protección al hecho de tener sobrepeso o tener incluso un grado de obesidad. ¿Qué es lo que hemos concluido hasta el momento al respecto de esta gran paradoja que ha metido a muchos investigadores a trabajar en diferentes ámbitos? Lo primero es que el índice de masa corporal no es para nada un buen marcador de lo que implica el metabolismo. Un índice de masa corporal de 27 parece tener una más o menos aceptable sensibilidad, pero baja especificidad para predecir que una persona tiene un síndrome metabólico. ¿Y por qué será eso? Bueno, pues porque con el mismo índice de masa corporal podemos tener diferentes distribuciones de grasa, de músculo, y eso va finalmente a darnos un perfil totalmente diferente desde el punto de vista metabólico, cardiometabólico y de la condición física general que nosotros tenemos. Entonces, el hecho de tener un índice de masa corporal normal es bueno siempre y cuando nosotros tengamos también una grasa corporal y una masa magra normal. Una persona que se considera atleta puede tener un índice de masa corporal alto, considerando más de 25, pero puede tener una cantidad impresionante de músculo y muy poca grasa. Entonces, esta persona, a pesar de que el índice de masa corporal nos indicaría que está en sobrepeso, no va a ser exactamente igual que otra persona que no realiza ningún tipo de actividad física. Y una persona que está francamente ya en un nivel de obesidad, como un índice de masa corporal mayor de 30, que realiza ejercicio, tampoco puede ser comparada con una que no hace nada de actividad física, porque entonces el perfil en la condición cardiometabólica va a ser distinta y entonces el riesgo también de tener enfermedades asociadas a este metabolismo alterado van a variar. Entonces, se ha considerado que el índice de masa corporal es un indicador que podemos obtener muy fácilmente de un expediente en donde no necesitamos meternos a lo mejor en complicaciones para medir el porcentaje de grasa, pero no es la única indicación que tenemos nosotros para saber si una persona está sana o no. Dentro de los factores descritos como riesgo para COVID, se han hablado de un montón de cosas, ya sabemos, todos estamos muy enterados de esto. El síndrome metabólico es una de las cosas de las que más se ha hablado al respecto del COVID, de la COVID-19, incluyendo la obesidad. Suponíamos también que la edad, la diabetes, otras enfermedades, incluso se habló mucho de la hipertensión, sobre todo al principio, y el saber si tenían que continuar con ciertos medicamentos o no. ¿Cuál es el problema en realidad con la información que tenemos hasta el momento? Pues resulta que toda esta información normalmente se maneja de una manera muy dicotómica. O sea, ¿tiene o no tiene diabetes? ¿Tiene o no tiene hipertensión? ¿Tiene o no tiene un riesgo cardiovascular? Y sabemos que no siempre podemos hacer estas evaluaciones así y que no es lo mismo tener una diabetes de 20 años mal controlada que haber sido diagnosticado recientemente y probablemente no tener una enfermedad tan severa. Y tampoco estamos muy claros en saber si estos factores de riesgo van a pesar exactamente lo mismo o van a tener la misma importancia para predecir riesgo de contagio, como para predecir progresión a una enfermedad severa, a mortalidad. Y, por supuesto, nos falta mucho tiempo para saber cuál será el efecto real de cada uno de ellos en la mortalidad y secuelas a largo plazo, especialmente en países en donde la prevalencia de COVID ha sido muy alta, además de que estos factores de riesgo también son altamente frecuentes.
Recordando que en México, la ENSANUD en el 2018 habla de que 3/4 partes de la población adulta en México se encuentran dentro de este grado de sobrepeso y obesidad y que también hay una gran cantidad de personas adultas que tienen uno o más de estos factores de riesgo metabólico, además de que tenemos pésimo estilo de vida en cuanto a alimentación y ejercicio. Por lo cual nos sorprende que seamos el número 20 a nivel mundial en cantidad de muertes por millón de habitantes, que seamos el número 15 en el caso total, en el número de casos totales confirmados y que también tengamos una gran afectación considerando la poca inversión en salud que tenemos de acuerdo a nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, la información que les voy a presentar a continuación se generó a partir de la Unidad de Investigación de Enfermedades Endocrinas que está dentro del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde estuvimos trabajando en conjunto con el Servicio de Medicina Interna y de Endocrinología Clínica. Este hospital se convirtió en híbrido a partir de febrero del 2020 y siguió trabajando como tal hasta mayo de este año. Y bueno, de febrero a diciembre más o menos tuvimos un registro de 1,100 pacientes, un poquito más, que fueron internados con sospecha de COVID severo o que fueron referidos de otros hospitales por dicho padecimiento y el 70% resultaron ser positivos. También tenemos un 10% de pacientes a los que ni siquiera se les logró hacer una prueba porque llegaron y fallecieron inmediatamente. En mayo del 2020, cuando apenas estaba empezando el problema de la primera ola del primer semáforo rojo, teníamos 167 pacientes. Lo que nos llamaba mucho la atención ya para ese momento es que la gran mayoría de estos pacientes eran considerados jóvenes. Jóvenes en el sentido de que la información que teníamos en ese momento sobre la pandemia es que los casos más severos sucedían en personas mayores de 60 años. Entonces, era muy llamativa la situación de que la mayoría de nuestros pacientes no estaban cumpliendo con ese criterio. Vemos entonces que la distribución del peso en esta población, solamente 14% de las personas estaban dentro de un índice de masa corporal dentro de un rango normal. La mayoría estaban en el rango de sobrepeso hasta obesidad y vemos que también de manera muy importante hay un 10% más de personas que se encuentran con un peso bajo, con un índice de masa corporal menor de 18.5, que esto es algo que también no se ha hablado gran cosa, incluso hasta este momento sobre la pandemia. Y tenemos en obesidad grado 3, que ya no se llama obesidad mórbida, sino obesidad severa o obesidad grado 3, un 7.8% de pacientes. La ENSANUD comenta que más o menos es un 3% de personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado, pero aquí tenemos prácticamente casi el triple de pacientes que se encuentran dentro de este rango. Entonces la distribución no es exactamente igual que la de la población general. Vemos que hay muchos pacientes en los extremos. Y también de manera paralela lo que estamos viendo es que estos pacientes, ya sea con un diagnóstico previo o hecho al momento de hospitalizarse, tienen una alta frecuencia de hiperglucemia, no solamente diabetes sino prediabetes, y que estamos diagnosticando hasta una tercera parte de estos pacientes al momento de ingresar a la hospitalización. Entonces, en conjunto con hiperglucemia, y vemos que también en obesidad severa llegamos casi al 100% de pacientes con hiperglucemia, está hipertensión, dislipidemia, cardiopatía, o sea, son muchas comorbilidades que tienen estos pacientes, por lo cual nos sorprende que casi una cuarta parte de ellos fallecieron a consecuencia de la sepsis, pero no solamente de la sepsis, sino del conjunto de patologías que se estaban presentando en ellos. Esta información que mandamos ya más recientemente, entonces replica esa información sobre la paradoja de la obesidad, en donde vemos que en los extremos, tanto los pacientes con peso bajo como los de peso alto, son los que tienen una mayor mortalidad. En esta serie lo que vemos es que son los pacientes con un peso normal y con sobrepeso los que tienen una menor mortalidad, pero aún así vean estos números tan terribles en cuanto a la mortalidad, y eso que estamos hablando de un hospital de tercer nivel.
También hay que hablar de que estamos hablando de una población de tercer nivel, en donde el hecho de tener un peso normal no significa que todo está normal, sino que son pacientes que muy probablemente tienen otras patologías y la mayor parte de ellos, de hecho, todos los pacientes tenían por lo menos una comorbilidad metabólica asociada a la COVID-19. Suponíamos que también entonces el hecho de tener un diagnóstico nuevo o reciente de diabetes iba a tener un efecto adverso sobre la mortalidad o desenlaces importantes y pensábamos que tal vez esos pacientes que eran diagnosticados en ese momento con diabetes no iban a tener tan buen resultado como aquellos que ya sabían que tenían diabetes y pues estaban utilizando sus tratamientos. Y resulta que no, que la mortalidad es exactamente igual si tienes diabetes desde hace 15 años, 20 años, que si la tienes reciente. Y eso no es exactamente lógico en el sentido de que pues, si tienes un tratamiento deberíamos de tener mejor resultado, sino que en general lo que vemos es que la mayor parte de estos pacientes, a pesar de tener años con su enfermedad, tienen un mal control y no están cumpliendo las metas ni para hemoglobina glucosilada, ni para glucosas en ayuno, ni para ninguno de los parámetros que habitualmente consideramos importantes en estos pacientes. Y también algo importante es muchos de esos pacientes estaban llegando con glucosas normales al hospital asociado a que tienen sepsis. No quiere decir que habían estado teniendo 100, 95 de glucosa, sino que ya era el proceso avanzado de sepsis el que hacía que aparecieran con glucosas bajas. Entonces, muchos de los pacientes que se detectaron con diabetes y que desconocían previamente tenerlas, no se hizo con una glucosa en ayuno, se hizo con una hemoglobina glucosilada. Y estos pacientes también muestran una alta variabilidad glucémica, que es un concepto nuevo para los endocrinólogos en donde se está tratando de evaluar qué tanta diferencia hace el hecho de que un paciente amanezca con 95 y tenga 500 de glucosa en la tarde, y esta variabilidad a la que se le han dado diferentes grados y predice enfermedades microvasculares, macrovasculares y especialmente en sepsis ha sido muy importante para predecir también mortalidad. Entonces, un paciente que tiene siempre 200 de glucosa puede ser que tenga mejor pronóstico que uno que está subiendo y bajando sus niveles de glucosa durante el día y durante su internamiento. Además de ser pandemias muy agresivas y mortales, ¿qué tienen en común la obesidad y COVID-19? Bueno, la inflamación. La obesidad se considera un proceso inflamatorio crónico en donde la grasa, que no es nada más una célula inerte, sino que es todo un órgano que nosotros consideramos endocrino, pero tiene muchas otras funciones, está produciendo un perfil inflamatorio importante de manera por periodos muy prolongados que cuando llega el virus, no solamente COVID, sino cualquier otro virus importante, ya encuentra el cuerpo desgastado. Entonces sabemos que la grasa es necesaria, no es que la grasa sea mala y que todos tengamos que ser atletas y tener 1% de grasa. La grasa es importante para que podamos adaptarnos y movernos en diferentes condiciones y que es necesaria para la protección de nuestros órganos, también para la energía y el funcionamiento, y que sin ella no podríamos vivir. Incluso ni siquiera podríamos llegar a la pubertad si no tuviéramos una cierta cantidad de grasa en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema de la grasa en realidad? Es que cómo crece, cómo se desarrolla esa grasa. Entonces puede haber una expansión de grasa saludable cuando están creciendo estas células de manera paulatina, progresiva y da tiempo de que se formen también vasos sanguíneos y eso permite que sigan teniendo sensibilidad a la insulina a comparación de lo que sucede con una grasa que tiene que crecer de manera rápida y con emergencia, que se comporta prácticamente como un tumor en donde hay hipertrofia y un perfil inflamatorio crónico, que es lo que sucede en la mayor parte de las personas que tienen obesidad, sobre todo en grados extremos. Los estudios que hicimos en algunos pacientes con COVID severa que estaban intubados se hicieron en muestra periférica, de sangre periférica, en donde vimos que se expresan muchos genes de hipoxia, lo cual tiene lógica si el paciente está intubado, tiene hipoxia. Teníamos que demostrar que estas vías estaban prendidas y que los genes que están involucrados están activos también de manera regular.
Y resulta entonces que nuestro cuerpo está lanzando esta señal de hipoxia de manera adecuada, los genes funcionan de manera adecuada, pero nuestro perfil mieloide no está adecuadamente maduro, sino que es más bien inmaduro. ¿Y a dónde se están yendo las células? Bueno, pues resulta que se están yendo hacia adentro del pulmón. Es parte de lo que forman los infiltrados y también entonces ese proceso inflamatorio lo que va a permitir es que se expresen de manera anormal algunas de las proteínas que en condiciones normales nos protegen o nos ayudan a recuperarnos de una infección pulmonar, pero que cuando están alterados de hecho la favorecen. Y no solamente es el virus el que genera estos cambios, sino que en las personas que tienen obesidad, estos cambios ya se presentaban desde antes. Entonces, la predisposición a tener una enfermedad más severa asociada al sobrepeso crónico sí parece estar relacionada con la fisiopatología, aunque no sea directamente el índice de masa corporal el que nos vaya a predecir el comportamiento del paciente. Como conclusión, quisiera yo dejarles una reflexión pensando en que estas dos pandemias van a seguir en nuestras vidas por mucho tiempo. No vamos a poder salvar a todos nuestros pacientes ni hacer que sean delgados y con una masa magra adecuada, pero sí podemos empezar a cambiar nosotros mismos, sabiendo que especialidades como las nuestras, cardiología, endocrinología, que vemos estos casos alterados toda la vida, somos de los médicos que también tenemos los peores hábitos. Tenemos que empezar por nosotros mismos para cuidarnos nosotros. Sin nosotros, nuestros pacientes tampoco van a tener mucho futuro. Gracias a todos por su atención.